Buenos días, jóvenes. Espero que estén muy bien. El día de hoy el curso de Biología 1 se va a realizar de esta manera, igual que los próximos días miércoles. Entonces, de manera sincrónica, ustedes tienen que visualizar estos videos de clase para ir repasando los contenidos. También, por favor, recuerden que hay contenidos o actividades asignadas en Geducar para que puedan ir al día con la realización de sus tareas. Entonces, no hay que descuidar esa parte de lo que está asignado en Geducar. Si no estoy mal, la actividad número 2 ya es para esta semana. Siempre revisen, por favor. Y el contenido se va a llevar de esta manera. Entonces, el tema del que nos toca hablar el día de hoy es cómo afecta los procariontes o cómo afectan los procariontes a seres humanos y otras especies. Entonces, vamos a recordar que al hablar de procariontes hablamos de células bastante simples, sin un núcleo definido y de dos tipos de seres, de tipos de específicos como lo son las bacterias, tanto arqueas como eubacterias. Entonces, vamos a hablar de ellos, ¿verdad? ¿Qué pueden causar de problemas al ser humano? Entonces, hay bacterias buenas, útiles y hay bacterias patógenas que nos enferman. Entonces, las plantas y animales, incluidos los seres humanos, dependen de estos individuos. ¿Por qué? Nos ayudan a obtener nutrientes, hay muchas de ellas que se llaman microbiota, que las vamos a encontrar en nuestros intestinos. Hay una microbiota bucal, por ejemplo, que son normales estas bacterias que viven dentro del organismo, así como las hay en los intestinos, ¿verdad? Entonces ayudan a que podamos absorber los nutrientes de los alimentos. En la naturaleza también van a reciclar y descomponer organismos muertos. Entonces, las bacterias son las responsables de que pues no se aglomeren, por ejemplo, restos de seres vivos, sino que se descompongan y formen a ser parte del sustrato o del suelo. Entonces, esa es la parte buena. Ya vimos que forman películas, ¿verdad? Como el sarro en nuestros dientes, que daña los dientes, pero también hacen cosas buenas, ¿verdad? Como la absorción de nutrientes, formar parte de la microbiota normal de nuestro organismo, reciclar y descomponer organismos muertos. Esas son algunas de las cosas buenas que realizan los procariontes. Cualquier momento en el que usted necesite tomar nota, puede pausar el video para hacerlo. Por lo tanto, yo voy a continuar con la clase pues de corrido. Ahora, como les mencionaba, no todas las bacterias son beneficiosas para el ser humano. En la industria hay muchas que se utilizan, incluso se estaba viendo una manera de reciclar plásticos, haciendo que bacterias los procesaran y los eliminaran. Entonces, tienen muchos usos buenos, incluso pues se han generado medicamentos utilizando bacterias, ¿verdad? Pero eh, lastimosamente, muchas causan enfermedades en nuestro organismo. Entonces, las vamos a encontrar en todas partes. Las bacterias están en nuestras manos si no nos lavamos, están en las superficies de lo que nos rodea y nos pueden enfermar. Ahora bien, como el ser humano se ha enfrentado a infecciones causadas por bacterias desde mucho tiempo, en la actualidad, pues ya hay métodos para aislar esas bacterias, identificarlas, hay toda una clasificación con nombre y apellido para cada bacteria, sus características y pues bueno, también hemos ideado antibióticos, que es lo que elimina a las bacterias. Recordemos que las bacterias son seres vivos, por eso son antibióticos contra esos seres vivos. Entonces, lo que están viendo acá, donde está la mano sosteniendo un objeto redondo, es una caja Petri con agar, que es un tipo como ver la gelatina, pero es especializada para el crecimiento de bacterias. Entonces allí se coloca una muestra de fluido, por ejemplo, si creemos que hay una infección en la garganta, pues en un laboratorio clínico nos van a tomar una muestra de pasando un hisopo por nuestras amígdalas y se siembra, así se le llama eso, ¿verdad? Como cuando se hace una siembra en la tierra, solo que aquí
Se coloca esa sustancia obtenida en esa caja de agar y se pone a incubar para que siga la temperatura en la que se encuentra el cuerpo humano, que si ustedes recuerdan es de 37 grados centígrados. Entonces, va a estar allí 24, 48 horas y luego ya se observa el crecimiento de bacterias, como lo que están viendo en esa imagen. Así podemos pues hacerle pruebas, ver qué bacteria es y qué antibióticos funcionan contra ella. Entonces, eso es por la medicina pues ya más moderna, pero hay muchas bacterias que nos van a causar enfermedades graves. Entonces, vamos a ver algunas. Vamos a comenzar. Entonces, en esta tablita que les estoy presentando, la primera columna es de microorganismo, es decir, qué bacteria está causando la enfermedad. En la segunda columna es la enfermedad y sus efectos. Cómo se comporta el cuerpo humano cuando obtiene una infección por ese microorganismo. Los focos de contaminación, que es la tercera columna, nos habla de dónde provienen o cómo nos vamos a contagiar. Lo siguiente que dice, focos de contaminación es más bien como el punto en el cuerpo donde se van a alojar esas bacterias. Las siguientes son los alimentos sensibles, ¿verdad? Muchas de las infecciones del ser humano provienen de lo que come. Entonces, hay ciertos alimentos que favorecen el crecimiento de bacterias que al ingerirlos, pues nos causan enfermedades. Y lo último es la prevención. Actualmente tenemos mucha información sobre cómo eliminar estas bacterias, cómo prevenir también una infección, ¿verdad? Entonces, veamos el primero. El primer caso es gracias a la bacteria Salmonella y causa una enfermedad llamada salmonelosis. La salmonelosis se caracteriza por dar fiebres altas, dolor abdominal y de cabeza, que también se le puede llamar cefalea, y diarreas. Una salmonelosis es una infección bastante fuerte, ¿verdad? Causa un malestares terribles y pues se tiene que descubrir lo antes posible para evitar deshidrataciones y problemas de desnutrición por la cantidad de diarrea que provoca. Una de las características de las infecciones o intoxicaciones con bacterias es que son bastante rápidas en dar síntomas. Entonces, las bacterias se multiplican demasiado rápido. Y bueno, para descubrir si uno tiene una salmonelosis, se puede hacer una prueba en sangre que se llama Widal. El Widal, nos toman una muestra de sangre y con ella se hacen pruebas para ver si tenemos alguna de los varios tipos de salmonela, la salmonela tifi, si nos da fiebre tifoidea o cualquier otro tipo de salmonela, ¿verdad? Que hay varias especies. Luego, veamos, focos de contaminación. Esta bacteria va a llegar a afectar al intestino de los humanos, por eso causa diarrea. Y también pues afecta a otros animales, no solo a humanos. Los alimentos sensibles, es decir, en dónde podemos qué alimentos nos pueden contagiar de salmonela, están las carnes de las aves, como el pollo, la leche, huevos y derivados alimenticios crudos. Entonces hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, si alguien en su familia le gusta consumir jugos de naranja con huevos crudos, porque dicen que sabe bien y que es bueno, pero la verdad es que no. En huevos crudos hay una alta posibilidad de que haya salmonela y al no cocinarlos, pues fácilmente llegan a nuestro intestino. Entonces, también la leche y los huevos, cuando están pues ya pasados, ¿verdad? Es muy posible que tengan salmonela. Entonces siempre hay que fijarse en el aroma y el color. Si la leche se ve cortada, pues no consumirla. Y peor, si sabe agria, tampoco. Los huevos también verificar siempre, ¿verdad? Que estén frescos porque pueden llevar salmonela y causarnos una salmonelosis. Entonces, la forma de prevenir esta enfermedad es cocinar adecuadamente los alimentos y mantener unas buenas temperaturas de refrigeración.
Entonces, actualmente, pues ya no es tan común que nos dé una salmonelosis, pero antes, cuando no habían refrigeradoras, a veces los alimentos pues comenzaban a generar estas bacterias o se comenzaban a multiplicar allí y pues aún así los consumían las personas y se enfermaban bastante. Pero entonces, siempre la buena higiene, la refrigeración y tratar de no consumir huevos crudos para evitar la salmonelosis. La siguiente enfermedad es causada por un tipo de bacteria que es gram positivo llamada Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus tiene una forma como de pequeñas esferas aglomeradas, como las ven aquí en la imagen, ¿verdad? En la primera de las tres imágenes que están dentro de círculos, son cocos, así se llama esa forma de bacteria. Entonces son cocos ramificados, como en pequeños ramilletes, como ver uvas. Entonces, por eso son estafilococos. Staph hace referencia a esos cocos en racimos. Strepto es el otro tipo de los cocos, que es streptococos. Estos están en forma como de cadenita, pero aquí nos vamos a centrar en los estafilococos áureos. Entonces, se aglomeran. En la segunda imagen están viendo un frote teñido con la tinción gram. Ahí vemos cómo son de color morado porque son gram positivo y están aglomerados, ¿verdad? Porque son estafilococos. Y bueno, lo que están viendo en el último círculo es una caja de agar sangre con un estriado o esas líneas hechas con alguna sustancia que estaba contaminada con estafilococos aureus. Entonces ahí creció esa bacteria. Y bueno, entonces, ¿qué enfermedad y efecto nos puede causar esta bacteria? Primero, una intoxicación por estafilococos, que genera calambres, diarrea, vómitos y erupciones en la piel. Hay otros tipos de estafilococos, no solo el aureus, pero muchos generan infecciones en la piel, como la pústula que están viendo del lado izquierdo, ¿verdad? Totalmente inflamada. Y esa materia blanquecina que se ve adentro es la mezcla de las bacterias y el montón de leucocitos o glóbulos blancos tratando de acabar con ellas. Entonces, eso es lo que conocemos como pus. Es por una infección bacteriana. Entonces, focos de contaminación. Nos puede dar una intoxicación o infección por estafilococo aureus en nariz, garganta, piel, pelo, heridas y granos infectados de los manipuladores. O sea, que alguien haya tocado o se haya exprimido un barrito y casualmente tenían estafilococo aureus en las uñas o en los dedos y logran ingresar. En ese momento, pues se genera una infección y por eso se inflaman de esta manera. La mayoría de granos que vemos así totalmente inflamados puede ser que estén llenos de estafilococo aureus. Ahora, nuestra piel es una barrera natural. Siempre que haya higiene, que nos bañemos diario, que nos lavemos las manos adecuadamente, pues el estafilococo no puede ingresar. Pero si hay una herida, estos pueden entrar allí si no hay una correcta desinfección de la misma. Entonces hay que tener cuidado. Puede afectar la piel, el pelo, incluso darnos infecciones de garganta por estafilococo aureus, aunque no es la bacteria más patógena que podemos encontrar en esa área. La bacteria que nos causa más infecciones de garganta se llama Streptococcus pyogenes. Pero bueno, veamos aquí entonces los alimentos sensibles. ¿Qué alimentos se pueden contaminar con estafilococo aureus? Principalmente platos preparados y producidos de pastelería. Allí podemos encontrar, porque a veces alguien que está haciendo un pastel utiliza, por ejemplo, batidoras y muchos instrumentos que son metálicos. Y si no se lavan correctamente, pueden que tengan estafilococo aureus. Entonces también, si no se lavan correctamente las manos al prepararlos, pues allí puede estar la bacteria. La prevención para este tipo de enfermedades es una excelente higiene del personal y buenas prácticas durante la manipulación de alimentos. Entonces, miren, realmente
esa medida de prevención aplica para todas las bacterias que puedan ingresar por alimentos que estén limpios, pero que el humano contamine. Entonces, si usted va a comprar su pastelito, una su empanada o algo así que le guste, asegúrese de que el lugar al que vaya tenga una gran higiene. Y también la persona que lo atiende tiene que tener o practicar una buena higiene, ¿verdad? Para evitar este tipo de enfermedades. Entonces, veamos el tercer caso. Acá está. Vamos a hablar de un microorganismo llamado Clostridium botulinum. Esta bacteria, que la están viendo del lado izquierdo, ¿verdad? Que parece bastoncitos, ya no tiene la misma forma que los estafilococos, que eran pues pequeñas como pelotitas, que son cocos. Estos son bacilos, por eso se les ve con esa forma alargada como bastoncitos. Esta bacteria causa la enfermedad del botulismo. El botulismo es caracterizada por diarrea, náuseas, vómitos, parálisis e incluso la muerte. O sea, es una infección bastante seria. Yo estaba viendo un caso de una veterinaria que rescató a una perrita, que la llevaron a su clínica para que la durmiera, ¿verdad? Cuando les practican la eutanasia, que ya no tienen salvación y pues los perritos mejor son sacrificados. Ella decidió no sacrificar a la perrita porque iba totalmente paralizada, ¿verdad? No podía mover, apenas si movía los ojitos. El problema de esa perrita era que tenía botulismo, estaba totalmente paralizada por esa infección. Entonces, con mucha dedicación, esa veterinaria la trató con sus antibióticos y todo, y tardó casi un mes en recuperar la movilidad de sus extremidades y de su cuerpo, ¿verdad? Fue bastante complicado para esa perrita salir de una infección por esta bacteria. Entonces, si eso pasó con un perrito, también puede pasar con los humanos. Entonces, incluso causarnos la muerte. Entonces, el botulismo es gracias a esa bacteria, el Clostridium botulinum. Focos de contaminación, la vamos a encontrar en polvo, tierra, agua, en el intestino de animales que va a crecer solo cuando no hay oxígeno. Aquí vamos a hacer una pausa. Hay bacterias que crecen en presencia de oxígeno. Esas son aerobias. Lo repito, bacterias que crecen en presencia de oxígeno son aerobias. Y bacterias que crecen cuando no hay oxígeno, a esas se les llama anaerobias. Entonces, cuando no hay oxígeno, son anaerobias. Y dentro de sus intestinos, pues hasta ahí no hay oxígeno, porque no son los pulmones ni es el interior de cada célula, sino dentro del órgano. Entonces allí no hay oxígeno, por eso puede crecer dentro del intestino de los animales, así como la perrita que les conté, como también en el ser humano. Entonces, este tipo de bacterias se va a transmitir por conservas caseras e industriales mal elaboradas. Todos esos alimentos enlatados, si no fueron hechos con extremas medidas de higiene, pueden contener Clostridium botulinum, que es esa bacteria. Entonces, cuando comemos un alimento envasado, pues tenemos ese riesgo, ¿verdad? Más si ya pasó la fecha de caducidad, o si fue hecho por una empresa que no tiene registro sanitario, podemos correr el riesgo de infectarnos con esta bacteria. Entonces, también cuando en casa, ¿verdad? Usted va a conservar algún alimento, tiene que seguir todas las medidas de precaución para envasarlo y evitar esta bacteria. Entonces hay personas que hacen pues duraznos en almíbar o alguna otra conserva y la guardan, pero no tuvieron la higiene adecuada. Entonces puede generarse esa bacteria. La prevención, bueno, tiene un tratamiento térmico adecuado, es decir, que todos los envases de lata o de vidrio pasen por una desinfección adecuada. También desechar cualquier conserva que se encuentre abombada antes de abrirla.
Cuando una lata se abomba, quiere decir que está generando gases en su interior. Eso quiere decir, a su vez, que ya se fermentó y que hay un crecimiento bacteriano. Entonces, si usted compra una conserva en cualquier centro comercial o cualquier supermercado o en el mercado mismo y ve que se abombó, no la compre. Es más, tírela, no se la lleve, porque puede hacer que ya esté infectada con esta bacteria. Entonces, hay que evitarlo. Tiene que verse el empaque totalmente, pues, sin aberturas, sin abombamientos y para confiar en ello, ¿verdad? Y lo ideal siempre es que no se consuman alimentos conservados, porque los preservantes también nos causan, pues, un envejecimiento más joven. Entonces, más prematuro, entonces, perdón, ese sería el término correcto. Lo ideal es no comer conservas, ¿verdad? Pero si lo vamos a hacer, a ver que realmente esté el empaque perfecto. Y si usted va a hacer una conserva en su casa, pues el empaque bien desinfectado antes de trabajarlo. Bueno, y veamos, aquí abajo tenemos toda una gama de lo que podemos encontrar en conserva, ¿verdad? Enlatado y los principales síntomas del botulismo, que van desde la boca seca, la debilidad muscular, dificultad para tragar, dificultad para respirar, por eso puede causar la muerte, vómitos, náuseas, dolor abdominal, visión doble y párpados caídos. Entonces, todo eso nos puede causar. La siguiente enfermedad es la listeriosis, ¿verdad? Esta es causada por el microorganismo Listeria monocitogenesis. Espérame, vamos a ver. Listeria monocitogenes. Le puse una sílaba de más, entonces monocitogenes. Esta bacteria causa la listeriosis y nos provoca diarrea, náuseas, erupciones en la piel, malformaciones en el feto cuando se da en el momento del embarazo. Entonces acá abajo podemos ver más, ¿verdad? Cefalea, que es dolor de cabeza, y una meningitis, o sea, una infección en los meninges, que es una capa que recubre el cerebro, que está ahí dentro del cráneo. Náuseas, vómitos y deshidratación, dolores abdominales y diarrea. Y ahí tenemos una imagen de la bacteria, ¿verdad? Entonces, los focos de contaminación la vamos a encontrar en polvo, en la tierra y en la suciedad en general. Entonces, aquí viene que, por ejemplo, si usted en casa el patio es de tierra, pues hay que barrerlo seguido para que el polvo no ingrese a las casas porque a veces ingresa y los alimentos pues a la intemperie o los dejan sobre la mesa y entra el polvo, se contaminan, entonces puede causar una listeriosis. Los alimentos sensibles a esta bacteria son los quesos, los productos crudos, y por ello las embarazadas no deben comer embutidos como salchichas, chorizos y todo eso, ¿verdad? Por riesgo de listeriosis, que puede dar malformaciones en su bebé. Entonces es mejor evitar. Los alimentos de riesgo, entonces ahí podemos verlos abajo. Los germinados crudos, todas aquellas hierbitas que se comen, que se pueden comer crudas, lo ideal es pues bien desinfectados. La verdura cruda, ¿verdad? Para las ensaladas, tener cuidado de lavar bien cada una. El pescado que se come solo ahumado también. Las carnes no cocinadas o loncheadas, aquellas si a alguien le gusta aquí que dicen término medio, que es más carne cruda que cocida, pues lo ideal es evitarlo. La leche no pasteurizada y sus derivados. A ver, ¿qué significa pasteurizada? Es una leche que ha pasado por el proceso de hervirla a altas temperaturas. Entonces la leche envasada y todo eso, pues tal vez sí dice pasteurizada. Pero cuando le compramos leche a un granjero, por ejemplo, o a alguien, o al lechero, por más obvio que parezca, eh, le compramos leche a esta persona, esa leche de vaca no está pasteurizada. Debemos hervirla antes de consumirla.
Entonces, si alguien va a hacer un quesito para vender utilizando esta leche, pues lo mismo, tiene que hervirla antes de utilizarla para hacer un queso, para hacer un requesón, o lo que vaya a hacer la persona, ¿verdad? Con esa leche, porque puede llevar esta bacteria y causar listeriosis. Y las sobras de los alimentos. Si usted no se terminó su almuerzo, al enfriarse tiene que refrigerarlo para evitar el crecimiento de bacterias. Pero si lo dejamos a la temperatura ambiente y nos lo vamos a comer hasta el otro día, posiblemente, o lo más seguro es que esté contaminado. Entonces hay que evitarlo. Las sobras no es malo, ¿verdad? Algunas veces guardamos comida para el siguiente día, pero tiene que guardarse en las formas adecuadas y lo ideal es la refrigeración. Entonces, ¿cómo podemos evitarlo? Pues tratamiento térmico es pasteurizar las cosas, ¿va? Ponerlas a temperatura, no comer las verduras crudas, puede ser al vapor o puede ser hervidas, buenas prácticas de manipulación y correcta higiene del personal. O sea, quien hace la comida tiene que ser muy limpio. Almacenamiento a temperatura adecuada. Refrigerar los alimentos. Para eso sirve la refrigeradora, ¿verdad? Entonces, no dejarlos a la temperatura ambiente y comerlos horas después, porque ya pueden tener un crecimiento bacteriano. Y así evitamos esta enfermedad, ¿verdad? Que incluso en las mujeres embarazadas, por eso los doctores les recomiendan nada de salchichas, chorizos, ni ningún tipo de embutido, el jamón tampoco. No solo puede tener la Listeria monocitogenes, sino puede tener también salmonela. Entonces hay que tener cuidado con los embutidos. Y finalmente vamos a hablar de la Escherichia coli, que puede causar dolor abdominal y diarrea. Esta la voy a tratar de la siguiente manera, miren. La Escherichia coli se encuentra normalmente en nuestros intestinos, principalmente en el intestino grueso. Es una bacteria parte de la microbiota normal del intestino grueso. O sea, es normal encontrarla allí, pero en una cantidad, en cierta cantidad, pues normal para el cuerpo. Ahora, cuando hay un exceso, allí sí nos puede causar malestares. Entonces, cuando la ingerimos de alguna fuente y puede convertirse en patógena. O sea, normalmente esta bacteria es comensal, ahí vive en nuestro intestino, feliz de la vida, nos ayuda con la digestión y todo, y pues bueno, no pasa nada. Pero el problema es cuando hay un crecimiento en exceso por consumir agua y alimentos mal manipulados, ahí sí nos puede causar dolor abdominal y diarrea, pero no es tan común, al menos aquí en Guatemala. También lo vamos a encontrar en alimentos sensibles como la carne picada, la leche y el agua no potable. Esas nos pueden causar problemas con esta bacteria. Para prevenir el dolor abdominal y diarrea por Escherichia coli, pues hay que tener una correcta higiene y tratamiento térmico adecuado, ¿verdad? Hervir lo que se tenga que hervir, cocinar la comida a la temperatura adecuada y una buena higiene. Ahora, yo les voy a hablar de esta bacteria desde otro punto de vista. Es más común que no cause ningún problema a que sí los cause. Normalmente está en el intestino grueso y no tenemos problemas con esta bacteria. El problema es cuando tenemos una mala higiene a la hora de ir al sanitario. Es decir, que usted haga sus necesidades fisiológicas, pero no se limpie bien después. Y esta bacteria que normalmente se encuentra en el recto y en el intestino grueso, si hay una contaminación a la hora de limpiarse después de ir al sanitario, puede llegar a las vías urinarias y allí sí se convierte en un gran problema. Muchas de las infecciones urinarias son por Escherichia coli. Créanme, de todos los urocultivos que se realizan en laboratorio, un montón salen por Escherichia coli y es por una mala higiene.
Entonces puede causar no solo en la vejiga y la uretra, sino incluso infecciones vaginales, ¿verdad? Pero lo más común es que cause infecciones en la vejiga. O sea, muchas infecciones urinarias son por Escherichia coli, procedente del recto, que llega hasta la vejiga y la uretra. ¿Por qué? Porque la persona se limpió mal después de hacer sus necesidades. Entonces, hay que tener una correcta higiene en ese momento. La imagen acá es de una mujer, ¿verdad? Está incluso su útero y todo, ¿verdad? Es una mujer, pero no solo causa infecciones en la mujer, también en el varón. Entonces hay que tener una correcta higiene para evitar infectarnos por esta bacteria. Sí, entonces simplemente todo se resume en una buena higiene a la hora de limpiarnos nosotros, ¿verdad? Bañarnos, lavarnos las manos, incluso limpiarnos adecuadamente después de hacer nuestras necesidades. Y cuando se va a cocinar, pues tener las medidas de higiene adecuadas para evitar todo este tipo de enfermedades e infecciones, ¿verdad? Entonces, hay que evitarlas, pues tomando nuestras medidas de prevención. Así como actualmente nos están diciendo que nos cuidemos del COVID, pues siempre hay que tener medidas contra otras bacterias que han estado desde antes, ¿verdad? Como la Escherichia coli, la listeria, el Clostridium botulinum, y bueno, todas las que vimos acá resumidas, Salmonella, Staphylococcus aureus y las que ya mencioné. Entonces, todas estas bacterias, miren, estas son apenas 5 bacterias de las muchas que nos pueden causar enfermedades. Recuerdo que ya habíamos hablado de esto en diapositivas anteriores a manera de resumen. Entonces, veamos si la encuentro. Acá habíamos hablado con esta diapositiva sobre varios de ellas. Entonces, ahora ya vimos la infección por Staphylococcus aureus, el botulismo por Clostridium botulinum y, bueno, las demás casi no platicamos. Ahí está la Escherichia coli y, bueno, otras más, como la Helicobacter pylori, que nos causa problemas de gastritis, Vibrio cólera, que nos produce cólera, que igual es una enfermedad caracterizada por la diarrea. Y bueno, entonces hay muchos tipos de enfermedades causadas por bacterias, tanto gram positivas como gram negativas. Hoy vimos alguna y en la próxima clase vamos a hablar sobre los virus, ¿verdad? Entonces, por favor, estar atentos al próximo video de clases que ya saben que se va a publicar el próximo miércoles a las 7 en punto según nuestro horario de clases. Entonces voy a terminar este video con el último repaso. Hablamos de lo que causan los procariontes en el ser humano y algunos ejemplos de estas enfermedades, ¿verdad? Eso fue lo que trabajamos. Entonces, medidas de prevención, la higiene y la buena manipulación de nuestros alimentos. Entonces, aquí vamos a terminar esta clase. Por favor, les pido revisar GEDUCAR en la sección de tareas para poderlas hacer. En la próxima clase vamos a hablar de la diferencia entre virus, viroides y priones, ¿verdad? Entonces, nos vemos o hasta el próximo miércoles.